Vamos hoy a tener un tema, vamos a hablar sobre no abandonar el lugar secreto. No abandonar el lugar secreto. Hace algunos años, en el 2013, en Estados Unidos, un entrenador de osos grizzly, era un hombre muy famoso llamado Timothy, y su novia Amy vivieron una tragedia horrible donde ambos perdieron la vida. Al día siguiente, el piloto que tenía que ir a recogerlos los encontró totalmente despedazados, bueno, lo que encontró de ellos. Pero Timothy había alcanzado una gran fama desde hacía 13 años atrás. Él había tenido un acercamiento con estos osos al punto de que grandes empresarios le invirtieron, y Discovery Channel también hizo con él unos documentales muy buenos. Y si usted mira en internet, era sorprendente la cercanía que él tenía con esos osos, donde llegó a tenerles una confianza al punto de que él traspasó la línea, esa línea de la cordura, y él pretendió que ellos fueran humanos, hasta que él empezó a hacerse demasiado cerca, y una noche se hizo prácticamente por el lugar donde ellos pasaban a alimentarse. Pusieron ahí su carpa con su novia, y esa noche pasó lo terrible. Había un oso que medía aproximadamente 3 metros, el cual decía que era un oso muy agresivo, y uno más pequeño fue los que lo despedazaron. Parte del cuerpo de Timothy lo encontraron en el cuerpo de este gran oso. Pero ¿por qué traigo esta reflexión a colación? Porque nosotros como cristianos a veces cometemos ese mismo error que cometió Timothy. De pronto nos acercamos demasiado al enemigo. Muchas veces tenemos como que la confianza en que ya Dios nos usa, tenemos la confianza en que nosotros ya sabemos orar, conocemos ciertos versículos de la Biblia, y muchas veces nos confiamos sencillamente que soy cristiano, y esa confianza a veces nos lleva a perder o a pasar esa línea de la cordura, y nos olvidamos de estar más tiempo en el lugar secreto, y empezamos a confiar. Timothy empezó a confiar en su habilidad para acercarse a estas grandes bestias, empezó a confiar en que él lo podía hacer en su propia fuerza, y esto lo llevó a perder la vida. Muchos cristianos han perdido hogares, ministerios, empresas, porque se comete el mismo error. Empieza uno a confiarse en uno mismo, en la fuerza de la carne, y se aleja del lugar secreto, del lugar de la seguridad, cruza esa línea. Se nos olvida que nosotros todos los días tenemos una batalla con un enemigo que no le importa esperar por una persona, por un alma, 10, 20, 30 o 40 años. A él no le importa los años que usted tenga en la iglesia. Y yo quiero que nosotros en esta noche nos vayamos a casa pensando si en algún momento nosotros hemos traspasado esa línea, nos hemos alejado del lugar secreto y creemos que no nos va a pasar nada. No, es que pues uno ya es experto, uno ya sabe mucho de Dios, sabe predicar, y por eso fácilmente algunos ya no están en la presencia de Dios. Si pasáramos hoy por cada uno de nosotros y nos hicieran un examen donde nos dijeran: usted esta mañana estuvo en la presencia de Dios, ¿cuánto oró? ¿Usted leyó la palabra de Dios? Que la haya leído, que usted se haya sentado ahí a estar en la presencia de Dios. ¿Y cuántos tendríamos que decir? ¿Cuántas personas honestamente solo oran y abren la Biblia cuando vienen a la iglesia? Otros solo el mensaje que les llega por WhatsApp, un devocional por allá que alguien les envió, y entonces lo leen y sienten como algo de paz o de tranquilidad en su conciencia. Pero nosotros tenemos que entender que todos los días peleamos con un enemigo que es sin misericordia,
que no podemos domesticar a Satanás, porque él tiene una naturaleza perversa, malvada, que siempre va a tratar de perseguir y devorar hombres. Por eso cuando la serpiente es devoradora de hombres, comerás polvo. ¿El hombre de qué está hecho? Del polvo, de la tierra. Por eso nosotros debemos entender que hay una protección muy grande en el lugar secreto. Y si nosotros nos detenemos cada día a entender que usted no está seguro si no aprende a caminar de rodillas, si usted no aprende a depender de Dios, esa confianza va a hacer que usted se acerque demasiado al enemigo. Y algunos dirán, no, ¿quién dijo? ¿Cuántos que empezaron con nosotros y ya no están? ¿Cuántas personas uno ve con su hogar destruido? ¿Cuántas familias uno ve con sus hijos mal? Y habían sido llamados por Dios para ser sacerdotes, para hacer luz, para traer esperanza, pero se acercaron demasiado al enemigo, se alejaron del lugar secreto, cruzaron esa línea y el enemigo, cuando menos lo esperaron, atacó. Noto que en la Biblia, y yo quiero que hoy analicemos algo de la vida de Jacob. Jacob fue un hombre cuya naturaleza significaba tramposo, aranoso, ventajoso. Él representa la naturaleza de esa persona que quiere conseguir las cosas a como dé lugar. Si hay que decir una que otra mentira, si de vez en cuando hay que pasar la línea de lo correcto, lo hace. Pero más sin embargo, Jacob era un hombre que decía conocer a Dios, que buscaba a Dios, que hacía pacto con Dios. Hasta que un día Jacob, si usted mira la vida de Jacob, estuvo rodeada de temor. Él hablaba que le tenía temor a Labán. Luego dice, y le temo también a Esaú, al hermano de él, que también pretendía matarlo. Y si usted mira a Abraham, Isaac, ellos por temor hicieron cosas incorrectas. Fue como algo que heredaron. Pero aquí Jacob, y si usted mira de ahí en adelante el pueblo de Dios, Israel, hasta el día de hoy, algo que ellos no tienen es temor. Pero todo fue cuando Jacob se cansó de esa naturaleza pecaminosa, de ese hombre que luchaba y trataba de salir adelante y quería prosperar y quería hacer grandes cosas, pero las hacía en sus fuerzas, a su manera. Y cuando ve que tiene que enfrentarse a su hermano, a Esaú, dice la Biblia que Jacob cogió a todo lo que él tenía esa noche y los mandó adelante, los mandó por grupos. Él decía, bueno, si mi hermano me ataca y ataca a este grupo, tal vez el que viene atrás escape. Y así hizo varios grupos y dice que aquella noche los envió a todos y se quedó solo. Y aquella noche Jacob, dice la Biblia, que peleó con el ángel, luchó con el ángel. ¿Qué fue lo que hizo Jacob aquella noche? O sea, él se sentía perdido. Y él sentía que aunque tenía muchas posesiones, muchas riquezas, porque dice que era poderoso, sabía que nada de eso le servía a él si su naturaleza no cambiaba. Y por eso en aquella noche él empezó a orar y a clamar hasta que el ángel se presentó. Y note cómo él le clama, le dice, dime cuál es tu nombre. Y el ángel le pregunta, ¿por qué me preguntas por mi nombre que es admirable? Mi nombre es admirable. Pero ahí es cuando el ángel le cambia el nombre a Jacob. Y ya no te llamarás más Jacob, ya no serás más tramposo, no serás más el engañador. Ahora te llamarás Israel, pueblo de Dios. Y allí es donde por primera vez se oye ese nombre que hasta el día de hoy ha sido una nación que ha dado para que todo el mundo hable de ella. Israel es tan pequeño, es más pequeño en territorio que Santander, pero todo lo que pasa en Israel es algo que el mundo entero siempre tiene que saber. Ahora, nosotros como hijos de Dios, hay momentos en que usted tiene que tomar una decisión. Jacob tenía un problema y era que le faltaba temor de Dios. ¿Qué le faltaba a Jacob? Temor de Dios. O sea, él conocía a Dios.
Hoy en día hay mucha gente que conocen a Dios, que hablan de Dios, hasta predican de Dios. Pero el temor de Dios, dice la Biblia, es el apartarse del mal. O sea, es el no permitir ni mentiras pequeñas ni grandes. Ay, eso digo una mentira. Ay, ¿quién dijo que era malo? No, di la verdad. El temor de Dios dice que es que nos apartemos del mal. Ahora yo le pregunto, ¿a qué le teme usted? Porque note que la falta de temor de Dios en nuestras vidas nos lleva a tener otros temores. ¿Le teme al qué dirán? Dice la Biblia en el libro de Isaías, capítulo 50, en el verso 10. Dice, ¿quién hay entre vosotros que teme a Jehová y que oye la voz de su siervo? El que anda en tinieblas y carece de luz, confíe en el nombre de Jehová y apóyese en su Dios. Lo que está diciendo el Señor, mire, si en su corazón hay tinieblas, si uno anda mal, lo que Dios nos está demandando es confiemos en Dios. ¿Por qué uno miente? Porque uno no confía en Dios, uno le teme al hombre. Cuando usted aprende a no temerle al hombre y a decir la verdad, las embarró, cometió un error y usted dice sí. Si usted observa a uno cuando hace un daño, lo primero que hace es a quién echarle la culpa. Y eso se lo heredamos a Adán. Cuando Adán le pregunta al Señor, ¿qué hiciste? Él le dice, Señor, la mujer que tú me diste. O sea, como quien dice, si no me das nada, no hubiera pecado. La que tú me diste por compañera, ella me hizo pecar. Él no dice, yo acepté, yo tomé el fruto, yo acepto mi responsabilidad. Y desde ahí, las personas por temor mentimos. Por temor es que uno miente. Si usted aprende a no temer al hombre, va a decir la verdad y lo van a conocer, porque usted siempre dice la verdad. Y la gente cuando necesite un concepto dirán, preguntémosle a fulano de tal, porque él dice la verdad, pase lo que pase. Ahora, yo me pregunto, Jacob le tuvo temor a Labán, le tuvo temor a Esaú, pero él se curó de ese temor la noche que buscó a Dios. Hay gente que le tiene temor a tomar una decisión y empiezan a divagar entre dos pensamientos, lo correcto y lo incorrecto. Hago esto, no, pero es que si yo hago esto voy a perder, y empiezan a hacer una lista. Cuando usted empieza a tener ese temor hacia los hombres, temor a qué pasará, es cuando usted comete errores. Hay otros que tienen un proyecto en su vida, pero el temor no los deja avanzar. No, pero es que ¿qué tal? No, y es que sí, y empiezan a hacer una lista, pero de cosas negativas. Dice la Biblia, Proverbios capítulo 14, verso 26. 14, 26 dice, el temor es la reverencia, perdón, esa es lo que yo les iba a decir, pero ahorita les digo el verso. El temor es la reverencia frente a la cruz. Y el proverbio dice, en el temor de Jehová está la fuerte confianza y esperanza tendrán sus hijos. El temor de Jehová es manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte y poner la confianza en Dios. Ahora, si el temor de Dios es reverencia frente a la cruz, ¿cuántos de nosotros nos levantamos todas las mañanas y ponemos nuestra vida en las manos de Dios? Tenemos que hacerlo, porque cuando no éramos cristianos, algunos de nosotros fuimos enseñados por nuestros padres que en su humana sabiduría y en lo que intentaron hacer nos decían, persínese. ¿Sí les dijeron a algunos de ustedes? Persínese, no sea como un animalito. Y yo veo que hay muchas personas que viven como animalitos. El animalito se levanta, busca la comida, el animalito se recrea, espera que llegue la noche, vuelve y se acuesta, y así es el ciclo de su vida. Pero nosotros somos seres que tenemos eternidad en el corazón. La reverencia frente a la cruz es que nosotros diariamente tenemos comunión con Dios, que buscamos al Señor, que nos esforzamos, que nos interesa a Dios,
que sacamos un tiempo, ya sea en la mañana, en la tarde, a mediodía, pero tenemos una disciplina de buscar a Dios. Una de las cosas que decía el doctor Derek Prince, un hombre muy usado por Dios, y él decía que lo que más le lamentaba en su vida era no haber dedicado más tiempo a la comunión con la palabra de Dios. Y en sus primeros años de vida cristiana, él dice que se leía la Biblia una vez al año. Después de algún tiempo, se la leía 2 veces al año. Y él lamentaba no haber leído más tiempo la palabra de Dios. ¿Cuántas veces tú te has leído la palabra de Dios? Que no, es que yo, por ejemplo, este año yo me reté, yo dije, no, yo quiero, y cuando eso no había leído este libro del doctor Derek Prince, que incluso lo leí hace como unos 15 días, pero yo este año me reté a leer 2 veces la Biblia al año, y voy bien. Me he dado cuenta que me toma 45 minutos, así, sin contarle el tiempo que uno después medita o prepara un tema, no solamente para leer disciplinadamente. La Biblia dice que la fe viene a nosotros, pero el oír de la palabra de Dios. Pero ¿cuántos de nosotros no conocemos nada de la Biblia? Yo que ya se estaba predicándole a un diputado y le estaba mostrando un verso que es muy contundente para ese tiempo, y él me decía, no, es que la Biblia tiene una literatura excelente. Y hablaba así, cuando le dije, mire, no es literatura excelente, es que es verdad, y Cristo va a venir a la tierra por segunda vez. Y si el que no esté arrepentido, por muchos títulos que tenga, se queda. Entonces me miró como que, uy, o sea, es que eso no es un libro así bonito, no, es que está hablando en serio. Y la palabra de Dios día por día es como si se nos estuviera abriendo ante nuestros ojos muchos versos. Note cómo el libro de Lucas dice claramente, y las gentes estarán confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, y angustiados por la expectación de las cosas que habrán de venir. Y habla ya para este tiempo, dice el Señor Jesús, dice, ustedes cuando vean todas estas señales en el sol, la luna, las estrellas, las potencias de los cielos conmoviéndose, dice, tranquilos, levanten la cabeza, erguíos, porque vuestra redención está cerca. O sea, en este tiempo que los científicos están diciendo no sabemos qué hacer con el clima, que los rumores de guerra se oyen como más latentes, que dicen, mira, unos científicos escuchando las noticias decían claramente, el fin del mundo está cerca. Y usted sabe que ellos no hablan así. El científico suizo que entregó el último informe del reporte climático en el 2016, mire, es tan impactante que él dice, los políticos creen que van a controlar el clima. Y él decía, yo le aconsejo a la humanidad que se dediquen a la familia, que se dediquen a cosas importantes, que no se endeuden con cosas caras, porque no vale la pena. Y piense usted, una de las razones por las cuales Estados Unidos se salió del tema del cambio climático es porque en ese informe ellos saben que humanamente no se puede controlar el clima, que lo que está pasando no lo van a poder controlar los seres humanos. Y nosotros como hijos de Dios, que conocemos la palabra, estos son tiempos para aprovechar, para llevar más gente a Cristo. Como yo le digo a las personas, mire, si Cristo ha de venir pronto, estoy lista, pero tal vez si no viene ahorita, yo sí me puedo ir, porque nadie tiene la vida comprada. Conocemos que a diario pasan cosas, a diario la gente muere por cantidades, en otro lugar ocurren cosas aterradoras. Mire, en Estados Unidos llegó un hombre y con una ráfaga mató más de casi 60 personas. ¿Y usted cree que ellos se levantan pensando que van a morir ese día? Nadie. ¿Cuántos que se levantaron tranquilos o que se acostaron y vino un temblor, un terremoto, se cayó todo? Y hasta ahí quedaron. Y lo que la Biblia nos dice es, ustedes no se angustien, ustedes alégrense, aprovechen, prediquen, no dejemos que todo este fatalismo que la humanidad está haciendo, toda esta confusión que hay en los países, mira, todo esto es como que estamos entrando en el apocalipsis, pero es nuestro tiempo no para empezar a hablar como todo el mundo negativo, sino para predicar la palabra de Dios. Pero
si usted no tiene el temor del Señor, por eso es que no tiene confianza. Una persona temerosa de Dios es segura. Una persona temerosa de Dios no se deja llevar fácilmente de cualquier viento de doctrina, no se deja confundir. Una persona que teme a Dios no vive con estrés, no vive con problemas neuróticos, porque la fe y la neurosis no van juntas. Cuando la persona pierde la fe, el temor de Dios, es que vienen esas crisis de temor, de angustia, que no saben qué hacer. Pero nosotros, recuerde que el Señor dijo: erguíos, levantad la cabeza, alégresen, porque vuestra redención está muy cerca. Dele ese aplauso fuerte al Señor. Ahora, Proverbios 22:4 dice: riquezas, honra y vida. Escuche, 3 cosas: riquezas, honra y vida son la recompensa de la humildad y del temor de Jehová. ¿Cuántos quieren ser bendecidos por Dios? ¿Qué se requiere? Humildad y temor del Señor. Dice: riquezas, honra y vida son la recompensa que Dios le da a quienes le temen, a quienes son humildes. Pero si usted no ora, es imposible. Y si hay una de las cosas que yo lucho con las personas, es que, mira, hay problemas que uno humanamente no puede resolver. Y voy a hacerles una pregunta aquí entre nos: ¿cuántos han luchado para bajar de peso? Legalmente, mire, y cuando uno está así como pasado de kilos y la gente empieza a decirle: no, que no coma esto, que haga eso, y a uno le da como piedra, porque uno no es capaz. O sea, uno sabe que necesita bajar de peso, pero no es capaz. Y solamente cuando hay un momento de conciencia en que a través de la oración yo le digo a la gente: mire, órele a Dios, porque Dios te dio un peso y una talla perfectas. Y si usted empieza a orar, si usted pone las rodillas en el piso y le dice: Señor, yo no puedo, yo no soy capaz, no tengo la fuerza de voluntad, pero tú, Señor, sí puedes hacerlo. Pon en mí, dígale así, pon en mí el querer como el hacer de las cosas. Entonces, de una manera natural, usted va a empezar a sentir esa necesidad y ya va a ver, uy, esa papa deliciosa, así que usted sabe que le va a subir 1 kilito y dice: no, ya no quiere. Esa tortica así genovesa llena de dulce, y usted naturalmente, sin sentir rabia, usted dice: ya no quiero. Así es exactamente la comunión con Dios. Cuando tú tienes comunión con Dios, entonces, aunque alguien le diga: mire, es que usted en pecado, que no sé, que usted sabe que está mal, pero no es capaz. Pero si usted se arrodilla todas las mañanas, si usted está en la presencia de Dios, va a venir de lo alto la ayuda sobrenatural para producir un milagro en su vida y que usted vea el cambio. Pero necesitamos poner las rodillas en el piso. Le animo, mire, así pasa con el carácter. Usted sabe que uno lucha con todas las cosas. Y yo, mire, les cuento aquí honestamente, yo cuando a veces pongo las rodillas en el piso, digo: Señor, por favor, no dejes que la envidia me vaya a tocar mi corazón. Porque uno a veces siente, ¿no? A veces comenta: ay, mire que fulana de tal, y uno como, no. Digo: no, Señor, tú me usas a mí de una manera y a esta persona le diste eso, y yo, ¿por qué tengo que? Y el diablo empieza. Pero si yo todos los días pongo las rodillas en el piso, estoy alerta y sé cuando hay un sentimiento que no es correcto. ¿Cuántos a veces nos sentimos tentados a hablar mal de alguien? A todos, ¿sí o no? Pero cuando usted pone sus rodillas en el piso, usted es consciente. A usted nadie tiene que decirle: oiga, cambie, sino de adentro usted va a sentir como que algo que le incomoda. Lo mismo pasa en lo moral. Que usted empiece a ser libre. Señor, ¿cómo es posible que yo, que te amo, que llevo tiempo en la iglesia y que todavía mis ojos se quieren ir tras lo incorrecto? ¿Qué me está pasando? Todavía mis sentimientos como que quieren ser arrastrados hacia lo malo. Pero todo eso pasa porque nosotros no ponemos las rodillas en el piso. Cada vez que uno se arrodilla, por eso dice la humildad, y arrodillarse, ser humilde y decirle: Señor, aquí estoy. Señor, yo te necesito. Y la invitación para la iglesia es que nosotros necesitamos tener más reverencia ante la cruz. Necesitamos, como Jacob,
saber que hay cosas que no somos capaces de resolver como seres humanos, pero Dios nos ha dado el poder de la oración, utilicémoslo. ¿Por qué no oramos? Ay, porque es que me coge el tarde, porque es que no alcanzo, tengo que hacer lo otro y salgo corriendo y creo que yo puedo resolver las cosas como lo hacía Jacob, hasta que él se dio cuenta, ni la plata que consiguió llenó el vacío que había en su corazón. El temor seguía cuando él decide buscar a Dios. Note que luego él le da esa herencia a Israel y luego Israel se levanta como una gran nación. Pero todo vino porque él estuvo en la presencia de Dios. Y yo pienso que en este tiempo, papás, mamás, mire, nuestros hijos no los vamos a ganar cantaleteándolos. Y a veces por más que le diga a uno y más, entre más le dice, como que él más tuerce la cara. Pero si usted empieza a orar, Señor, inclina el corazón de mi hijo, haz que él te ame, que él sienta de una manera natural ese amor por ti. Señor, tócalo, mira que él te necesita. Y usted empieza a orar. La oración eficaz del justo tiene mucho poder. Pero cuando uno se confía nada más es que porque vengo a la iglesia, porque tengo el título de cristiano, no sirve de nada. Si usted no aprende a buscar a Dios, si usted no aprende a orar, tal vez a cambiar prioridades, mire a ver si es que se está acostando muy tarde, mire a ver si es que usted está perdiendo mucho tiempo viendo televisión que en nada le edifica, y entonces cambie prioridades. Ahora si usted dice, Señor, es que me cuesta madrugar, Señor, yo no puedo, bueno, por lo menos ofrezca el día que hay que venir a la iglesia y el resto hágalo en la noche. Antes de acostarse, 1 o 2 horas antes, dedíquese a buscar la presencia de Dios. Cuando todos se hayan ido a dormir, métase al baño, váyase al patio, donde sea. Mire, usted va a ver que si hay algo a lo que el diablo le tiene miedo, no es a una persona que predique. Él dirá, listo, usted siembra la semilla y se va, y yo hago que los pájaros vengan y se la lleven, que no eche fruto. Que usted, mire, no, usted es un tremendo, tiene listo, yo hago allá que la gente esté un poquito contenta, pero cuando dé la espalda, los espinos, los afanes de este siglo se les va a olvidar. Pero ¿sabe cuándo tiembla el diablo? Cuando un cristiano se arrodilla a orar. A eso le tiene miedo. Por eso es la lucha, por eso cuando uno ora, uno dice, Dios mío, pero si es que yo sé que la oración hace que las cosas sucedan, ¿por qué no oro como debiera? ¿Por qué el enemigo me pone obstáculos, pensamientos? Me llama el uno, me llama el otro, me interrumpen. El que no madrugaba ahora sí resultó madrugando para interrumpirme. Pero es ahí cuando usted tiene que vencer. En la oración está el poder para salvar nuestra familia, para cambiar nuestras vidas, para ganar nuestros discípulos. Mire, los discípulos no se nos comprometen porque les metamos miedo, porque les digamos no o les prometamos cosas, no, sino cuando usted ora, cuando usted se humilla ante el Señor, como Jesús. Note que Jesús, la manera como Él atrajo los 12 fue con oración. Y cuando Él ya, lo último en Juan 17, y estaba orando y decía, Señor, yo no te pido por el mundo entero, sino por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. O sea, Jesús oró por usted específicamente, porque usted ha creído en Jesucristo por la palabra de los apóstoles. Y nosotros somos fruto de la oración de Jesús y estamos aquí, no porque, no, es que yo sí tengo ese, no, porque Jesús oró por mí. Y si usted ora por sus discípulos, ellos van a permanecer. Y note cómo Jesús dice que la oración de Él fue tan enfática para que ninguno de ellos se pierda, sino que todos sean salvos. Sus 12 no se pueden perder. Sus discípulos no se pueden ir al mundo porque el Señor se los entregó en sus manos, y la planta que mi Padre plantó, el diablo no la va a desarraigar. Y Dios te ha dado a ti esa arma poderosa que es la oración. Usted tiene que usarla. Usted, como un líder de 12, no puede darse el lujo de desconectarse con Dios. Usted no puede darse el lujo de confiarse. Es que, no, pues que uno llega a un momento y nos puede pasar que uno ya sabe. ¿Cuánta gente hay que no reciben palabra y la pasan revoloteando por toda la iglesia? Se desconcentran, el enemigo les pone una cosa, les pone otra,
y no recibe. En el momento de la oración, ¿cuántos piensan que llegar a la iglesia, ay, cuando ya haya pasado la alabanza? No, es momento de conectarse con Dios. La Biblia dice que bueno es habitar los hermanos todos juntos y en armonía, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna, salvación. Muchas veces uno está en esos momentos de adoración y viene el Señor y los toca, nos cambia, nos transforma. Pero si no oramos, mira, yo siempre le digo, Señor, yo sin ti estoy perdida. Si yo no te busco a ti, Señor, el mundo nos arrastra. Porque es que nadie puede decir, no, es que yo soy inmune. Uno separado de Dios, mire, el diablo viene y pone una tentación, pone una lucha, lo que sea. Porque hay miles y miles de formas del diablo hacer caer a alguien. Y una de ellas es empezar a alejarlo de la presencia de Dios. Confía, tranquilo. Ay, esto Dios te usa. Ay, eso, y empieza uno como a decir, sí, y uno mismo se justifica. Ay, sí, Señor, no, pues es que yo no peco, yo no hago esto, no. Y uno empieza a justificarse el no estar en la presencia de Dios. Pero ¿qué tal si hoy todos nosotros hacemos una decisión firme? No más tibieza espiritual. Vamos a buscar a Dios, vamos a declarar en nuestras vidas que Dios es primero, que no importa, Señor, yo tengo mucho que hacer. Sí, todos tenemos mucho que hacer, pero eso no nos va a apartar de lo verdaderamente importante, que es buscar la presencia de Dios. Dele ese aplauso fuerte al Señor. Yo quiero que en esta noche nosotros hagamos un pacto. Todos podemos hacerlo. Cuando Daniel estaba en un momento crítico de su vida, la tentación y el ataque de Satanás a la vida de Daniel fue directo a impedir que él orara. Note que dijo en el espacio, 30 días el diablo necesitaba que Daniel dejara de orar. Y entonces levantan un edicto del que en espacio de 30 días invoque o eleve oraciones a otro Dios diferente que no sea el rey, que sea echado en el foso de los leones. Estaba el edicto. ¿Qué quería el diablo? Con 30 días que éste deje de orar, yo lo enfrío y ya después hago con él lo que quiera. Pero Daniel tomó una decisión y dice que entonces abría las puertas hacia Jerusalén y allá levantaba las manos. Y corrió el riesgo. ¿Me van a echar a los fosos de los leones? Que me echen. Y note lo que Dios hizo, porque Dios no deja en vergüenza a sus siervos. La Biblia enseña que para estos tiempos, dice, y los llevarán a ustedes ante gobernadores y ante jueces. Y eso no está lejos. Eso no está lejos. Las ofensas de las gentes que no temen a Dios, día por día la gente se aleja. Y el hombre cree que él puede resolverlo todo. Y el Señor Jesús dijo algo tan importante en en Lucas 21. Dijo, miren, no se angustien en pensar que van a responder cuando a ustedes lo lleven allá, porque en aquella hora les será dada palabra de sabiduría y de inteligencia que ellos no podrán resistir. Pero ¿a quiénes les van a dar eso? A los que todos los días buscan la presencia de Dios. A los que todos los días se arrodillan ante el Señor, le hablan a Dios de sus debilidades, le abren su corazón, le cuentan a Dios. Hay cosas que tal vez usted no se atreva a contarle a nadie, que tal vez usted dice, no, es que si yo abro la boca, mejor dicho, me crucifican. Vaya ante el Señor, cualquiera que sea su pecado. Mire, mientras usted tenga vida, la Biblia dice, es mejor perro vivo que león muerto, porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos ya no pueden hacer nada. Y si usted en vida invoca el nombre de Dios, le clama al Señor, si usted le dice cuando llegue a la presencia de Dios, Dios, que conste que con todas mis fuerzas yo luché contra ese pecado, que yo te pedí a ti, yo te busqué a ti, Señor, usted tendrá un argumento valedero. Pero mientras callé, dice David, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. El que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta hallará misericordia. Y esto, la única manera de confesarlo es uno en la presencia de Dios, arrodillándose, diciéndole, Señor, ayúdame. Hombres que tienen luchas con el área moral,
que todavía sienten esa tentación a ver lo que no debieran ver, a llenar su mente de pornografía. Pero usted invoca el nombre del Señor y usted ya verá que no es una obligación, que no es como el que quiere bajar de peso y todos le aconsejan, pero él no quiere escuchar a nadie porque sabe que no puede, hasta que viene la revelación de Dios y viene de una manera natural. Así es con el pecado. Después usted podrá ayudar a otros. Si yo salí de ahí, es posible. Mire, Dios ha liberado gente de las drogas. Dios ha liberado gente de espíritus de homicidio, de suicidio, de criminales terribles. Los ha liberado porque Él es el Dios todopoderoso. Pero ¿sabe cuánto los ha liberado? Cuando ellos doblaron sus rodillas y dijeron: Señor, yo no puedo más, ayuda. Cuando usted dobla sus rodillas y usted le clama al Señor, no hay pecado que parezca demasiado grande, porque para Dios no hay nada imposible.